Nadie recuerda el temblor de sus manos. Nadie habla del miedo que sintió aquella madrugada del 13 de septiembre, porque de Agustín Melgar solo nos contaron la versión heroica, la de un joven que se lanzó contra los invasores con el corazón en alto. Pero la historia que nos enseñaron olvidó algo, que antes de ser un héroe, fue un muchacho marcado por la soledad, la disciplina y un destino que nunca eligió. Su nombre se repite en los muros del castillo de Chapultepec, pero su verdadera historia se esconde entre las páginas amarillentas de un diario desaparecido, el que algunos afirman fue escrito por su propio puño y letra, un diario que revelaría no solo su valor, sino también su culpa. Agustín Melgar nació en Chihuahua en 1829. Dicen que era inquieto, testarudo, con una mente brillante y un espíritu indomable. Su madre murió cuando era niño y su padre, militar de carrera, lo envió al Colegio Militar de Chapultepec, buscando forjar en él disciplina. Pero lo que encontró fue un sistema frío, implacable, un lugar donde los sentimientos eran considerados una debilidad. En los registros del colegio se menciona que Agustín tenía tendencia a desafiar las órdenes. Sus superiores lo castigaban con frecuencia. Era el cadete que nunca se rendía, pero tampoco el que obedecía fácilmente. Y sin embargo, ese carácter indomable fue el que lo llevó al límite cuando el enemigo pisó suelo mexicano. Durante las jornadas previas a la batalla, Agustín escribió una frase en la última hoja de su cuaderno. «No temo morir, me temo a mí mismo si no hago lo que debo». Esa frase, según algunos historiadores, fue su sentencia anticipada. Cuando las tropas estadounidenses se acercaban, el ambiente en el colegio se volvió sofocante. Los cañones rugían a lo lejos y cada cadete sabía que no había escapatoria. Algunos fueron evacuados, otros recibieron órdenes de retirada, pero Melgar se quedó, no por patriotismo ciego, sino porque se negó a huir otra vez. Había huido muchas veces de su dolor, de su culpa, de su infancia quebrada. Esta vez decidió enfrentar todo, aunque significara morir. Se atrincheró en una habitación, fusil en mano, disparando hasta que las balas se agotaron. Cuando los soldados enemigos irrumpieron, Agustín luchó con lo que pudo, incluso con sus propias manos. Fue encontrado malherido, cubierto de sangre, entre los cuerpos de sus compañeros. Dicen que todavía respiraba y que, antes de cerrar los ojos, murmuró algo que nadie logró entender. Algunos aseguran que dijo «Madre», otros que pronunció «México». Los archivos militares posteriores omitieron los detalles. En su lugar, construyeron la imagen del héroe perfecto, del ejemplo intachable. Borraron su rebeldía, su terquedad, su humanidad. Le dieron una muerte limpia, gloriosa, patriótica. Pero el verdadero Agustín Melgar no murió en una escena de pintura. Murió como lo hacen los hombres que no esperan reconocimiento, entre el polvo, el miedo y el eco de sus propias decisiones. Hubo quienes aseguraron haber visto una carta suya antes de la batalla, una carta que nunca apareció, una carta dirigida a su padre, donde le pedía perdón por no ser el soldado que él soñó. Y quizás esa fue su última batalla, la de un hijo que quiso redimirse ante el juicio de su propio apellido. Hoy, cada 13 de septiembre, se pronuncia su nombre como símbolo de valor, pero detrás de ese nombre hubo un joven que sintió frío, que dudó, que lloró en silencio, un cadete que, en medio de la guerra, descubrió que el verdadero enemigo no estaba frente a él, sino dentro de sí mismo. Y tal vez por eso se quedó, porque entendió que hay heridas que solo se curan enfrentando la muerte, porque a veces el heroísmo no se mide en victorias, sino en la capacidad de no huir. Agustín Melgar no murió por gloria, murió por redención, y su historia
enterrada entre los escombros del castillo, sigue susurrando una verdad incómoda. Los héroes no nacen perfectos, nacen rotos, y es su dolor, no su pureza, lo que los convierte en leyenda.